Agentes de las fuerzas policiales y militares encontraron un campamento recientemente habitado por supuestos miembros del EPP, donde confirman que el suboficial en este caso, Edelio Morínigo, habría sido tenido de rehén. Los familiares piden que la prensa y las Fuerzas Armadas se alejen de este lugar. Los agentes que incursionaron en el monte de la estancia María Auxiliadora encontraron rastros importantes. Se observaron en el lugar envases plásticos y mangrullos que presuntamente serían de cazadores de la zona. Este martes, cerca de 50 agentes de las fuerzas policiales y militares realizaron la búsqueda del suboficial, quien supuestamente fue secuestrado por miembros del EPP cuando fue de caza. Se encontró una evidencia que podría tratarse de un campamento que podría ser de vieja data, ¿verdad? Algunos envases de leche, envases gaseosa, no sabemos si son ellos aún cazadores. Por su parte, el padre y el hermano del suboficial desaparecido solicitaron a los miembros de las fuerzas de tarea conjunta y a la prensa que se alejen, ya que según indicaron era un pedido de los captores. A lo mejor lo conseguí en Diacoya Partata que de la problema la Bruisa que era Partata al nombre de la familia Pablo Roger eso que no más de acuerdo a Olla Partata aquí. La estancia María Auxiliadora se encuentra ubicada en la comunidad de Arroyo de Oro, a 56 kilómetros de la ciudad de Orqueta, en el departamento de Concepción.